En el verano de 1998, el Real Betis de Sevilla pagó 21,5 libras millones por un brasileño de 20 años y se convirtió en el club que había fichado al jugador más caro de la historia del fútbol mundial. No fue el Real Madrid. No fue el Barcelona. No fue la Juventus ni el Manchester United. Fue un club de Sevilla que competía por no descender, y que apostó más dinero que nadie en el mundo por un chico de Diadema, Sao Paulo, que hacía cosas con el balón que la física no debería permitir. Denilson llegó al Betis superando el récord de transferencia de Ronaldo Fenómeno, que semanas antes había ido del Barcelona al Inter de Milán. Más caro que Ronaldo. A los 20 años. Para ir a un club que no estaba en ninguna lista de los grandes de Europa. Fui a dormir jugador del Barcelona y me desperté en el Real Betis, dijo Denilson años después, recordando el momento en que supo que el club más grande del mundo lo había rechazado y que el dinero que definió su destino vino de donde nadie esperaba. Ese hombre, el más caro del mundo en 1998, terminó su carrera profesional en el Kavala de Grecia a los 33 años, después de pasar por Burdeos, Al-Nassr, Dallas, Palmeiras y Vietnam. El don de los dioses se volvió condena. Y la pregunta que este video existe para responder es, ¿de quién fue la culpa? Si miras los números de Denilson en el Betis en una pantalla, el veredicto del fútbol parece claro y definitivo. 196 partidos. 14 goles. 7 temporadas en España. Para el jugador más caro del mundo en el momento de su llegada, para el hombre que superó el récord de Ronaldo Fenómeno, esos números son la evidencia de una promesa no cumplida. El Betis descendió a Segunda División en 2000. Denilson tuvo que irse cedido al Flamengo mientras el club intentaba sobrevivir en la segunda categoría. Cuando volvió, tardó temporadas en encontrar algo parecido a regularidad, MKT Sportivo. La narrativa existe. Y es comprensible. El fútbol tiene el recuerdo de lo que Denilson parecía que iba a hacer, y tiene los 14 goles en 7 años que prueban que eso no ocurrió. Pero hay una segunda versión de esta historia. Una que los números de goles no capturan. Y hay un mecanismo muy específico por el que esa segunda versión, la de lo que Denilson realmente era cuando quería, resulta todavía más dolorosa que la primera. Porque la tragedia de Denilson no es que no tuviera talento. Es que lo tenía en cantidades que hacen que el desperdicio sea infinitamente más difícil de procesar. Denilson de Oliveira Araujo nació el 24 de agosto de 1977 en Diadema, Sao Paulo, uno de los municipios del Gran ABC Paulista, una región industrial al sur de Sao Paulo donde el fútbol de calle produce desde hace décadas jugadores que el mundo del fútbol llega a conocer demasiado tarde o no llega a conocer nunca. No tenía la estructura de las grandes academias. Tenía el potrero, los reflejos que da jugar descalzo en superficies irregulares y la velocidad de pensamiento que la calle enseña mejor que cualquier entrenador. A los 17 años debutó con el Sao Paulo FC en la Copa Conmebol de 1994. No para jugar de suplente, para ser parte del equipo que ganó el torneo. Campeón a los 17 años. Con el Sao Paulo que dirigía Tele Santana. En un club que en esa época era una potencia continental. Lo que construyó en el Sao Paulo entre 1994 y 1998 dejó una marca que el club recuerda hasta hoy, 58 goles en 110 partidos. Para un mediapunta extremo que creaba tanto como definía, ese número es extraordinario. Y cada gol venía acompañado de algo que los números no pueden registrar, los amagues, las pisadas, los cambios de ritmo que dejaban a los defensores mirando el espacio vacío donde Denilson había estado hace un instante. En el Torneo de Francia de 1997, el torneo de preparación para la Copa del Mundo que reunió a Brasil, Francia, Italia y España, Denilson fue la revelación del certamen. Sus regates hipnóticos y sus pisadas dejaron a los defensores europeos sin respuesta. Opa, gol! Denilson, grande jogada. Para ver se dá o Boca, tá moleza agora, hein? Agora o que tá valendo é o 0978 3060, hein? Ó, São Paulo parece que acordou. El Betis mandó a sus ojeadores. Los ojeadores volvieron con un informe que decía, hay que conseguirlo a cualquier precio. A cualquier precio resultó ser el precio más alto que el mundo había pagado por un jugador de fútbol. Y Denilson, con 20 años, llegó a España siendo el hombre más caro del planeta, sin nunca haber jugado en Europa. El 26 de junio de 2002, en Saitama, Brasil enfrentó a Turquía en la semifinal del Mundial de Corea-Japón. Brasil ganaba 1-0. En el minuto 49, Denilson entró como suplente.
Lo que ocurrió en los 40 minutos siguientes es uno de los argumentos más poderosos sobre lo que Denilson podría haber sido, y simultáneamente la prueba más dolorosa de por qué nunca llegó a hacerlo de forma consistente. Quatro em cima dele, Denilson prende a bola, 4 em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo, batalhão para cima do Denilson. Denilson fue el mejor en el campo durante ese tramo del partido. Sus regates desestabilizaron a la defensa turca. Creó espacios que Brasil usó para sostener el 1-0 que lo llevó a la final contra Alemania. Un mes después, Denilson era campeón del mundo. Con Brasil. En Japón. A los 24 años. Pero aquí está el engaño que la narrativa del fracaso de Denilson nunca examina suficientemente. Ese momento en Saitama no llegó de la nada. Llegó después de 2 años de trabajo silencioso en el Betis cuando el club ascendió de vuelta a primera. Cuando el Betis volvió a la liga, Denilson finalmente mostró el fútbol que había prometido, hasta el punto de ganarse la convocatoria de Scolari para el Mundial de 2002. El mecanismo que hacía a Denilson extraordinario era específico y raro. Era un jugador que necesitaba confianza acumulada para rendir. No era el tipo de delantero que llega a un club nuevo y brilla desde el primer día. Era el tipo que necesitaba tiempo, contexto, compañeros que lo entendieran, un entrenador que confiara en él incluso cuando los resultados no llegaban. Cuando el Betis descendió en 2000 y lo mandó cedido al Flamengo, Denilson perdió exactamente eso. Cuando volvió, tardó 1 año más en reconstruir el contexto. Y cuando por fin lo tuvo, cuando finalmente era el Denilson que el Betis había comprado, las temporadas siguientes mostraron destellos de lo que podría haber sido todo el tiempo. Hizo que Sergio Ramos fuera su presa favorita en los derbis contra el Sevilla. En 7 clásicos sevillanos, Denilson marcó 2 goles y fue determinante en varias ocasiones. Sergio Ramos, el que sería el mejor defensor central del mundo durante la siguiente década, tenía a Denilson como uno de sus rivales más difíciles de controlar en esa época. Pero todo eso, todo ese potencial, todos esos momentos de genialidad absoluta, llegaba en destellos. Destellos separados por semanas de partidos donde el mejor jugador del mundo en 1998 parecía invisible. Y la razón más honesta que existe para esa inconsistencia no es táctica. No es un sistema equivocado. No es un entrenador que no lo entendía. Sus propios compañeros de equipo en el Betis describieron un patrón consistente. Denilson llegaba tarde a los entrenamientos, salía de noche cuando el equipo tenía partido al día siguiente, y aplicaba al fútbol profesional el mismo nivel de seriedad que había aplicado al fútbol de calle en Diadema. El don de los dioses no tiene fecha de vencimiento. Pero la energía que necesita para expresarse al máximo, sí. Hay algo que el fútbol brasileño de los años 90 no supo hacer con Denilson, y que el Betis, que lo contrató sin entender completamente lo que compraba, tampoco supo hacer. El fútbol brasileño de esa era producía talentos de una manera específica, en el potrero, con libertad total, sin la estructura que las academias europeas instalaban desde los 8 años. El jugador llegaba al fútbol profesional con magia y sin disciplina, porque la magia no requería disciplina para funcionar en el potrero. Requería algo más tarde para funcionar en el Vicente Calderón un martes de enero. Denilson tiene el récord de más apariciones como suplente en la historia de los mundiales. Ese dato, ese récord específico, es el resumen más preciso de su carrera con la selección brasileña. Entrar, brillar en destellos, salir. El ciclo se repitió durante 6 torneos internacionales con Brasil. 6 torneos en los que estuvo presente sin nunca ser el titular indiscutido. En los que su talento fue suficiente para convencer a los entrenadores de llevarlo, pero no suficiente, o no aplicado con suficiente consistencia, para ganarse la titularidad. El Betis no tenía ni la infraestructura ni la jerarquía para gestionar a un jugador de ese perfil. Los grandes clubes europeos que habrían podido estructurar el desarrollo de Denilson, que habrían podido rodearlo de un cuerpo técnico especializado, de compañeros con hábitos de élite, de una cultura de exigencia cotidiana, eligieron no comprarlo. El Barcelona lo había querido. La negociación existió. Y entonces el Betis apareció con 21,5 libras millones y el Barcelona dijo que no podía competir con ese número. Eso fue un fallo del mercado y un fallo del destino. Denilson terminó en el único club de Europa que tenía el dinero para comprarlo pero no tenía las condiciones para desarrollarlo. Y el silencio de lo que vino después, Burdeos, Al-Nassr, Dallas, Palmeiras, Vietnam, Grecia, es el silencio de un talento que se agotó no porque se hubiera quemado dando todo, sino porque nunca encontró el ambiente que lo obligara a dar todo de forma consistente.
¿Qué hace que un don se convierta en condena? La historia de Denilson tiene la respuesta más incómoda posible. A veces el talento es tan grande que no necesita esfuerzo para funcionar en contextos de bajo nivel, y eso instala el hábito de no esforzarse. El talento que funcionaba en Diadema con la misma magia que en el Morumbí no necesitó aprender a esforzarse. Y cuando llegó a Europa, donde el talento sin esfuerzo no alcanza, el hábito ya era demasiado viejo para cambiarlo fácilmente. No fue el Betis el culpable. No fue la mala suerte del descenso en 2000, aunque eso complicó todo. No fue un sistema táctico equivocado. Fue que el hombre que hacía que Sergio Ramos pareciera un defensor ordinario, el hombre que en Saitama en 2002 mostró al mundo lo que era cuando se entregaba, eligió, con demasiada frecuencia, no entregarse de esa manera. Fui a dormir jugador del Barcelona y me desperté en el Real Betis. Esa frase, que Denilson contó con humor, es también la frase que resume todo. No fue al Barcelona. Fue al Betis. Y en el Betis, sin la cultura de exigencia del Barça, sin los Puyol y los Xavi que te obligan a estar al nivel en cada entrenamiento, el mejor jugador del mundo en 1998 encontró el espacio para hacer todo lo que quería ser sin ser todo lo que podría haber sido. La próxima vez que veas a un joven con talento descomunal que parece costarle menos que a los demás, que llega a los entrenamientos tarde y aún así es el mejor de la cancha, pregúntate si esa facilidad es una ventaja o una trampa. Porque el talento que no necesita esforzarse para brillar en el nivel actual a veces tampoco aprende a esforzarse cuando el nivel sube. Y cuando el nivel sube, el talento sin esfuerzo no alcanza. Denilson fue el jugador más caro del mundo. Fue campeón del mundo con Brasil. Hizo que Ramos lo recordara como uno de los extremos más difíciles de marcar en su carrera. Y terminó en Grecia a los 33 años, preguntándose, si es que se lo preguntó, ¿qué habría pasado si el don de los dioses hubiera venido acompañado del compromiso de los que saben que los dones pueden agotarse? La pregunta que te dejo en los comentarios es esta: ¿puede el talento ser demasiado grande para el propio jugador que lo tiene? ¿O la historia de Denilson es la historia de un ambiente que nunca supo cómo exigirle lo que era capaz de dar? Porque dependiendo de dónde pones la responsabilidad, en el jugador, en el mercado que lo colocó mal, en el club que no supo gestionarlo, la historia de Denilson cambia completamente. Comparte este video con alguien que recuerda haber visto a Denilson jugar y preguntarse qué había pasado. Porque nosotros, los que amamos el fútbol latinoamericano y sabemos que esta región produce talentos que el mundo no siempre sabe cómo recibir, somos los únicos que podemos contar esta historia con la honestidad que merece. Hasta la próxima.